Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Hoy es 27 de enero y hoy recordamos, hoy como todos los años, tenemos en la memoria las víctimas del Holocausto, que no se olvide esa brutalidad que se cometió el siglo XX. En las últimas horas, México registra más de 49,000 contagios y han muerto 495 personas. Falleció el doctor Pérez Tamayo, Ruy Pérez Tamayo, uno de los grandes científicos de este país, miembro del Colegio Nacional. El presidente dice que es una injusticia lo que se dice, la opinión crítica, incluso que haya gente que pidió la intervención de la Fiscalía para procesar a López-Gatell. El presidente dijo lo siguiente. De mala fe, diría de odio. Es un profesional de primer orden, serio. Es una dicha el que contemos en una circunstancia tan difícil con un profesional con tanto conocimiento sobre la materia. Pues para el presidente es una dicha, eso es lo que hoy dijo, y bueno, pues ha escuchado usted su expresión. Detuvieron a Facundo Rosas, quien fuera comisionado de la Policía Federal, un hombre muy cercano a Genaro García Luna, y lo vinculan con el caso Rápido y Furioso. La Junta de Coordinación Política del Senado acordó desaparecer la Comisión Especial para investigar abusos de autoridad en Veracruz. César Cravioto, que es uno de los senadores que se habían conformado con la integración de ese grupo, dice que quedan satisfechos. Ricardo Monreal acepta que en el Senado no se le apoyó, y en su bancada particularmente, en el caso del Río Virgen, pero le dijo a Cuauhtémoc, al gobernador de Veracruz, a Cuitlava García, que los funcionarios públicos que actúan con arrogancia y soberbia, al final lo pagan, no terminan bien. Xiomara Castro rindió protesta como presidenta de Honduras, estuvo el canciller de la República, estuvo también Kamala Harris y estuvo el rey de España en la ceremonia. El gobernador de Tamaulipas dice que en este caso Santiago Nieto era un sicario por la forma en que manejaba la información. Quintana Roo recibirá representantes de Estados Unidos y Canadá, van efectivamente a analizar el tiroteo que tuvo lugar en Xcaret, así lo dio a conocer el gobernador Carlos Joaquín. El presidente nombra a Nuria Fernández como la nueva directora del DIF. En más información, la balanza comercial de México registró, bueno, pues un comportamiento, platicaremos de los detalles, no lo agobio, con datos, hoy lo dio a conocer el INEGI. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, opina que la democracia se debilita en México por la falta de resultados de los gobiernos y el ataque sistemático a las instituciones. Por cierto, el INE le recuerda a partidos políticos, servidores públicos, promocionar la revocación de mandato a partir del 4 de febrero. Y bueno, pues el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anuncia que ante el retiro de uno de los jueces de la Suprema Corte, él va a nombrar a una afroamericana, a una mujer, para cubrir esa plaza, como lo planteó precisamente en campaña electoral. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un instante. Vamos con la información, estaba conversando con el editor de Artículo 19, pero para poner en contexto, por si usted no ha escuchado la información, parte de lo que declaró el día de hoy Alejandro Encinas, cuando estaban hablando de este tema de los crímenes en contra de periodistas, reconoce que hay un 90% de impunidad, que debe ser más alto, según nos decía Leopoldo, pero bueno, parte de lo que dijo el subsecretario fue esto. Tenemos que cerrar filas entre todos los órdenes de gobierno para encarar este flagelo para el conjunto de la sociedad, no solamente para la prensa o los defensores de los derechos humanos, sino para defender dos derechos fundamentales: el derecho a la libertad de expresión y el derecho a defender todos los derechos humanos. Requerimos de una acción enérgica del Estado en su conjunto para enfrentar y revertir esta situación. Y por eso también aprecio de manera particular la presencia de representantes. Bueno, pues parte de lo que dijo Alejandro Encinas. Regreso con Leopoldo Maldonado, quien saluda nuevamente. Director, bienvenido. Gracias, Leonardo. Pues sí, creo que el diagnóstico es acertado.
como comentaba, lo que nosotros tenemos registro es que el nivel de impunidad es del 98%, es prácticamente absoluta en los crímenes contra la prensa. Coincidimos también que no todo se soluciona en un mecanismo de protección, que debe ser una medida de carácter temporal, urgente, pero temporal, no puede existir, digamos, para siempre como una institución perenne. Entonces, el problema aquí, y que vamos enfrentando, y que hemos enfrentado y que vamos a enfrentar, es qué hacemos efectivamente con los estados y municipios cuando el 49% de las agresiones cometidas contra la prensa son cometidas por autoridades públicas, sobre todo a nivel estatal y municipal. Lo que llega a pasar, y es algo muy común cuando se aplican medidas de protección a periodistas o a defensores de derechos humanos, es que el policía o los policías municipales que acaban de agredir a un periodista, romperle su equipo fotográfico, golpearlo, cualquier vejación pues por ejercer su libertad de expresión, son los que terminan cuidándolo. Entonces, evidentemente coincidimos en que es una responsabilidad de Estado que atraviesa todos los órdenes de gobierno, pero lo que enfrentamos ahora es que serían, si la Federación decide escurrir, por decirlo de alguna manera muy coloquial, la responsabilidad de la protección a los estados y municipios, están poniendo la vida de los periodistas y los defensores en manos de los propios agresores. Eso es algo que se tiene que solucionar. Y se soluciona a partir de abatir la impunidad. Y eso se ve muy lejano mientras no haya una efectiva coordinación entre los mecanismos de protección y las fiscalías. Ya. A mí me inquieta el discurso porque pues si uno lo ve aisladamente dice pues no puedo estar más de acuerdo, pero el gobierno federal no parece, Leopoldo, salvo que tú me digas otra cosa, como incentivado para hacer esto, ¿no? Cuando tú tienes una crisis del tamaño que tiene, no solo diagnosticas que es muy delicada, sino que no se ve el apremio, la urgencia para hacer algo. Es más, si me apuras, déjame ponerlo sobre la mesa y preguntarte cómo sientes tú mi reacción. Yo veo como que el presidente, el jefe del Estado, cuando le plantean estos temas de las agresiones a periodistas, lo ve como una especie de molestia, ¿no? Esto lo van a usar mis enemigos y no se conduele, no es simpático y no ve esto como una crisis que les pega directamente a ellos. Por tanto, su reacción es como de alteridad, ¿no? Habría que hacerlo, pero no toma, no encabeza la acción. En fin, ese es mi sentir, Leopoldo. Mira, yo creo que es muy lamentable las últimas declaraciones a propósito del reciente asesinato de Lourdes Maldonado, ¿no? Para actualizar al auditorio, tenemos 3 asesinatos de periodistas en 3 semanas, el enero más fatídico. Y el golpe al oaxaqueño, ¿sí? Uh-huh. Exactamente, también, porque además se quedó atrapado en un fuego cruzado y otro periodista en Chiapas, si mal no recuerdo, y el cómo se salvó la vida de este periodista en Oaxaca, precisamente porque tenía medidas de protección. Pero lo que más le preocupaba al presidente eran los señalamientos a el exgobernador Jaime Bonilla, que es muy cercano a él, y que ha amagado con incluirlo en su gabinete, ahora que ya no es gobernador. Entonces, es decir, se atraviesa, sí, por la lógica política, esta discusión, en lugar de asumirlo como una obligación de Estado, tal como lo ha dicho el propio Alejandro Encinas, y evidentemente esto no va a ayudar. No es un ataque contra el presidente, nadie está diciendo que la violencia contra la prensa inició en el 2018, pero es una espiral ascendente que viene desde hace 15 años con la llamada guerra contra el narco, pero tampoco se está haciendo gran cosa por frenarla, por revertir la tendencia. Al contrario, como lo hemos dicho en este espacio, Leonardo, el discurso beligerante, estigmatizante, virulento en contra de la prensa que el presidente utiliza de manera recurrente, por ejemplo hoy, ¿no?, en contra de un medio como Animal Político, sí se replica por parte de otros actores políticos y además, todavía peor, genera agresiones
o escalan agresiones esos actores políticos locales de mayor intensidad. Ejemplo muy claro, Luis Miguel Barbosa, que utiliza el mismo discurso en contra de la prensa, pero además no deja entrar a periodistas a sus conferencias, pero además sus funcionarios públicos estatales han entablado por lo menos una docena de demandas por daño moral en contra de periodistas, 8 de ellas contra el mismo medio de comunicación, que es profundamente crítico contra la administración barbosista. Es decir, el discurso sí escala, sobre todo en los niveles locales. Se tiene que convocar efectivamente a que todos los órdenes de gobierno, a que todas las fuerzas políticas puedan darle solución a esta problemática, pero no delegar la responsabilidad y no dejarla en manos de los propios perpetradores. Y esto no se va a lograr mientras no rindan cuentas, Leonardo. Oye, y yo creo que la empatía cuenta, o sea, cuando tú vas a un funeral y está ahí el cuerpo presente y empieza a decir raza de víboras y no quieran aprovechar esto para criticarme a mí, tú dices, oiga, estamos hablando del muerto, no de usted, ¿no? Un poquito de empatía a un gremio que en este caso ha sido muy golpeado, y no veo desde la clase política, o sea, desde el gobierno federal, esa empatía, ¿no? Se ve como que, bueno, pues ya se fue a morir y ahora ¿qué hacemos? En fin, lo veo así, Leopoldo, y ojalá en los próximos meses veamos más empatía y no solo la declaración de que debe ser una prioridad de Estado, y se vea pues una unificación en los propósitos. Te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Muchas gracias a ti, Leonardo, y un saludo a tu auditorio. Saludos, Leopoldo Maldonado, de Artículo 19. Bueno, pues ese es mi sentir. Yo no veo una cercanía, una empatía, o sea, como dirían en una canción antigua, tu dolor no, o sea, mi dolor no es tu dolor, ¿no? Tú no te compadeces, es decir, no padeces conmigo, sino que, bueno, pues tienes esta distancia. E incluso dices, bueno, se murió de nuevo para fastidiarme ahora, o las vacaciones, o el idilio, o vaya usted a saber, y la gente no se muere por fastidiarle la vida a nadie, se muere porque la matan. Hay una violencia estructural y el asunto sigue dando de qué hablar porque los niveles de impunidad son absolutamente terribles. Cambio de argumento informativo y doy ahora la más cordial bienvenida al miembro del Colegio Nacional, ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío. Doctor, ¿cómo estás? Bien, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy de acuerdo contigo y con Polo, lo que estaban comentando sobre la falta de empatía, de solidaridad con todo el gremio, de veras que es increíble. Todo cuenta. Oye, ¿estás pensando ya en qué me vas a heredar? ¿Va a haber un legado para Leonardo Cruz? ¿Un par de libros me vas a dejar o qué? No, Leonardo, tanto es mi afecto que te voy a heredar. ¿Cómo? Fíjate nada más, qué cosa más bonita. Oye, razonabas, leía con interés tu artículo sobre la herencia política del presidente, y bueno, pues afortunadamente ya está bien, ya lo vemos yendo a los campos de béisbol. Por cierto, ya estaba rezongón diciendo, ¿y qué hacen los medios siguiéndome? Pues presidente, es usted el jefe del Estado y la gente lo sigue, entre otras cosas, pues para enterarse qué va a hacer, José Ramón. Fíjate que sí, como todos vimos ahora que tuvo este desafortunado incidente, y qué bueno, de verdad que está bien por él, por su familia, por el país, porque yo creo que a nadie nos interesaría y estaríamos de veras por una crisis institucional como la que pudiera ser la muerte del presidente, pero él mismo dijo, bueno, tengo que tener esta claridad y he hecho mi testamento político. Entonces yo tomaba la idea de lo que dispone el Código Civil sobre lo que es un testamento, lo que es una herencia, para tratar de analizar algunas claves. Insisto, qué bueno que está bien, qué bueno que ya está activo, y como dices tú, ya está rezongón, lo cual es un síntoma de buena salud en su caso. Pues yo pensaba, a ver, si está hablando de su testamento político, pues un testador, dice la ley, tiene que tener una masa hereditaria, tiene que tener un conjunto de bienes, tiene deudas, en fin, ahí está lo que va a poner en su testamento. Yo me pregunto, ¿cuál es la masa hereditaria que tiene el presidente? Por una parte, tiene las facultades, que no son de él, desde luego, son propias de su cargo: nombrar, remover, presentar, todos estos verbos que están en la Constitución y en muchísimas leyes de nuestro país, no son de Andrés Manuel López Obrador, son del cargo. Consecuentemente, eso no lo puede heredar.
Segundo, tampoco puede heredar su carisma, no puede las lealtades personales a él, o no puede generar todas estas relaciones que ha ido construyendo. Entonces eso tampoco es heredable. En realidad, ¿qué es lo que heredaría el presidente como masa, como bienes a otras personas? La verdad es que creo que es muy poco, es un impulso. Y esto me lleva a un segundo tema. ¿Quiénes pueden ser sus presuntos, sus probables herederos? Políticos, desde luego. De sus bienes no me meto. Puede ser su esposa, puede ser el secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa, alguno de otro miembro del gabinete o de otra posición política. Supongamos que ellos sus herederos. Yo también me preguntaba, ¿de verdad le garantizan esa continuidad que el presidente quiere, esa necesidad de estar en la historia grande, en la historia nacional, en el mismo nivel de Madero, de Juárez, de cualquiera de los próceres de nuestro país? ¿De veras se la garantiza un heredero? Y una cuestión más, que es la de la albacea. Todos sabemos que cuando se hace un testamento se designa una albacea, a esa persona se le dan temporalmente la administración de los bienes para que la entregue esos bienes a otra persona. ¿De verdad cree que la persona que él nombre como albacea no va a querer terminar por ser el heredero de todos estos asuntos? Entonces yo tomé estas ficciones, digámoslo así, desde el Código Civil, para decir que en realidad lo que el presidente hizo cuando nos habló de su testamento político, pues fue simple y sencillamente volver a lo que siempre habla él, que es su necesidad de estar en la historia, sino como el más grande, sí, como uno de los más grandes presidentes del país. Y creo que, de verdad, lo digo con mucho respeto, no tiene las posibilidades para heredar esa condición que él mismo piensa para que otro lo termine de poner en la historia a la que aspira. Sí, no puede heredar su carisma, como si yo le pidiera a José Ramón Cosío, que ya dijo que me iba a heredar en vida: herédame, ministro, tu cultura jurídica, y me dirías, pues te puedo dar clases si quiero, te puedo poner a leer, pero heredártela no puedo. Dices tú que le sucede al observador lo que a muchos viejos ricos, ¿no? Esto de confundir su habilidad, ¿no? Muchos están orgullosos de todo lo que han hecho y han labrado como patrimonio, digamos, con el control del contexto en el que lo han logrado. Yo creo que esto es un tema muy importante, José Ramón. Fíjate que sí, es como aquel padre que le dice, oye hijo, te voy a dejar este dinero, quiero que lo inviertas en tu educación, en una fábrica y todo. El día que se muere el padre, el hijo va y se lo gasta en autos, en pachangas, en lo que sea. Bueno, pues una cosa era el deseo del padre de que ese hijo se comportara y utilizara el dinero, vamos a decirlo, de una buena manera, y otra cosa es lo que hace el hijo con la herencia una vez que es suya. Aquí me parece que en estos términos es lo que podría llegar a suceder. El presidente puede decir, oye fulano, oye fulana, te encargo que la avenida Reforma ya no se llame Reforma, sino lleve mi nombre, te encargo a lo mejor un mausoleo como el de Evita, como el de Lenin, en fin, quién sabe cuántas figuraciones puede haber ahí, te encargo que el movimiento no ceje, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es, ¿de verdad el heredero, primero el albacea y luego el heredero, van a tomar esta posición, van a hacer esa inversión con el capital que van a recibir? O como los herederos suelen hacer, pues ellos determinarán qué hacen con aquello que recibieron, ¿no? Que es lo más normal por los demás en el mundo. Y lo más humano del mundo es, papá, ya te aguantamos muchos años, ya nos mangoneamos, hemos hecho tu santa voluntad. Si ya te fuiste, ya nos toca a nosotros organizarnos la vida. ¿Qué puede haber, ministro, de más humano, no? Pues sí, es lo que te digo. Entonces decir, aquí está mi herencia, aquí está mi testamento, aquí está mi albacea, aquí están mis herederos, yo creo que no es así de fácil, ¿no? Yo no sé, insisto. Si yo quiero recibir de José Ramón Cosío 1 tonelada de cultura jurídica y unos 3 kilitos de elocuencia, mi querido. A ver si me lo heredas y me lo empaquetas. De momento te mando 1000 abrazos. Gracias, querido Leonardo. Un gran abrazo. Que estén muy bien todos. Gracias. Y sí. Es muy bueno esto, les suena a estos viejos ricos. O sea, ellos crearon patrimonio, entonces dicen, bueno, y ahora mis hijos, vamos a decirles esto, o la esposa, ¿no? Quiero que te mantengas con cinturón de castidad y no te cases con nadie más, te dice, querido,
como dicen por ahí, bueno, el vivo al... Bueno, ya sabe usted esa expresión, y claro, pues uno puede condicionar ciertas cosas, legar, pero bueno, yo me remito a que los presidentes lo que legan es ejemplo, es efectivamente capacidad de construir un país diferente, de salir más fuerte, más resiliente de los distintos desafíos que tiene. Y bueno, pues eso es lo que legan los presidentes, mucho más que pues todos los intentos que a lo largo de la historia, desde Ramsés II hasta quien usted puede imaginar, uno pueda desear, ¿no? Pero bueno, ese tema lo dejamos ahora y saludamos ahora a Enrique de la Madrid, para fortuna nuestra, colaborador de este espacio. Él es director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti, al auditorio. ¿Qué tema abordamos esta semana, Enrique? Pues fíjate que vengo regresando de estar en Cancún por cuestiones de trabajo y quise aprovechar ayer, darme una vueltecita por lo que es el tema de las obras del Tren Maya, porque por ahí circuló un video, pues que yo quería antes de opinar, pues verlo, ¿no? Porque luego los videos te dan alguna idea. Sí. Era el tema de que se está cambiando el trayecto o el plan, sobre todo de la parte de Cancún, Playa del Carmen, Tulum. Avancé en coche prácticamente hasta Tulum, no encontré ninguna obra, hasta ya muy cerca de Playa del Carmen, donde sí hay un tramo, yo diría corto, no sé, quizá 1 kilómetro, a lo más, donde sí se empezaban a ver algunos pilotes, algunas cosas de obras, pero muy apenas empezando, afortunadamente diría yo. Uh-huh. Luego pasé Playa del Carmen, me fui hacia Tulum, pues ya no vi nada, vi que había un montón de estas... plásticos anaranjados típicos de obras, pero no pasó más. Entonces, por un lado, creo que afortunadamente lo que hubieran empezado ahí a hacer mal, pues lo pararon. Esa es una observación. 2, pues le preguntas a la gente del lugar, oigan, ¿y cuál es el plan? ¿De qué se trata esto? Por lo menos con los que platiqué, y que son gente informada, son gente del medio, son gente que están ahí. Nadie sabe de qué se trata el plan. Nadie sabe de los beneficios, de los costos, de las inversiones, nadie supo, lo cual en el fondo te dice muchas cosas, Leonardo. Una te platica, bueno, pues que no hay plan, esa es la primera, que no ha habido el menor esfuerzo de socializarlo. 3, que también te encuentras ya una población mexicana pues muy apática, ¿no? De que ni siquiera quiere, si eres de Cancún, por lo menos tendrías que estarte preguntando, oye, ¿cómo va a ser ese tren y por dónde va a pasar? Y quizá, ¿por qué no decirlo? Mucha gente mejor ni se mete porque no se quiere meter en problemas. También esta idea de, pues, ¿por qué preguntamos? Y luego a los que nos preguntemos no vaya haciendo que nos vengan aquí a dar lata. Ese es un tema, ¿no? Entonces, pues ahí va el tren. ¿Quién sabe a dónde va? Pararon eso que no hacía mucho sentido, pero a 3 años de distancia, por lo menos en esa zona, no se ve nada. Esa es una observación. La otra es que, bueno, eso me recuerda a la película que no sé si la han visto, de que se llama el rey Richard, el rey Ricardo, King Richard, que es el papá de las Williams. Y usa una frase que me llamó mucho la atención y que siempre les decía a sus hijas: quien no planea, está planeando fracasar, ¿no? If you're not planning, you're planning to fail. Y pues me hizo, esa película, o sea, me ha hecho sentido con esto, ¿no? Pues esto no son planes, son ideas o son, pues no sé cómo llamarles, son exabruptos y pues evidentemente también pues se van haciendo ahí sobre la marcha porque la gente no se anima a decir que no hasta que la realidad se te impone. Y finalmente, pues yo creo que es muy importante planear y sobre todo cuando estás planeando recursos públicos. Y el otro tema que también escuché ahí, pues lo sabemos, pues son los temas de la inseguridad en la zona, Leonardo. Realmente preocupantes. Y no solamente los temas que hemos visto de los homicidios, que obviamente es la parte más alarmante, sino el tema de las extorsiones en los negocios. O sea, el derecho de piso, ¿no? Entonces, sería para mi juicio mucho más relevante invertir en la seguridad, en las policías estatales, en las policías municipales, en los sistemas de inteligencia, que en un tren donde si descuidamos la inseguridad, pues nadie se va a subir, ¿no? Y en un tren donde si no vivimos en un Estado de Derecho, pues tampoco va a haber mucha inversión ahí. Entonces, bueno, quería compartir con la gente y creo que todos tenemos que, como mexicanos, reflexionar, averiguar de los temas, involucrarnos, criticarlos en un espíritu, constructivo, pero criticar, informarnos, y no caer en esta cosa que ya es como apatía, indiferencia, como si el dinero no fuera nuestro, como si el tema no nos involucrara. Y yo creo que esa es la peor de los sentimientos al que puede llegar un ciudadano, la resignación y la apatía, Leonardo.
Sí, yo también lo creo. Y bueno, pues hay dos cuestiones que por supuesto me surgen al escuchar tu comentario. La primera es la falta de vertebración de los propósitos nacionales. Queremos hacer un tren y no necesariamente tenemos un plan, simplemente como que lo imaginamos y creemos que del pensamiento mágico se va a convertir en una realidad. Pues resulta que les falló la entrada a Campeche, les falló la entrada a un montón de ciudades. Y razono esto, mi querido Enrique, porque al oír al presidente el rapapolvo que le puso a Jiménez Pons de por qué las cosas no están, los argumentos no fue porque no había plan o porque no se diseñó apropiadamente o no se calculó los tiempos y los recursos, sino que era un problema de ánimo, de principios y de voluntad. Y uno dice, algo está fallando en la racionalidad, en la toma de decisión, porque pues yo supongo que además de principios y de todo lo demás, necesitas para construir una buena línea de ferrocarril, lo que tú decías, ¿no? Orden, propósito, por dónde va a pasar, qué terrenos, qué impacto va a tener, etcétera. Pero todo se ve, Enrique, como un tema de principios y voluntad. Y lo ligo con el tema de la seguridad. El otro día le decían al presidente, oiga, pues está la situación muy delicada. Dice, pero a ver, ¿cuándo habían visto que los gobiernos se levantaran temprano y el presidente despachara, en este caso, el gabinete de seguridad? Como si levantarse temprano automáticamente fuera un rendimiento ya, digamos, dado o considerado para ser más eficiente en materia de seguridad, Enrique. Bueno, muchos temas, ¿verdad? Es un dicho mexicano que no por mucho madrugar se amanece más temprano. Yo diría que no por mucho madrugar se amanece más seguro. Yo creo que es muy importante la fuerza de voluntad, es muy importante el tener el empeño de hacer las cosas, pero es todavía más importante o igualmente importante tener claridad sobre a dónde vamos, sobre su viabilidad, sobre su utilidad, ¿no? Sobre su rentabilidad económica y social. Y luego yo lo que sostengo es con respecto a otras alternativas. Alguien me decía con inteligencia el otro día, dice, mira Enrique, invertir en el Istmo, invertir un Tren Maya, en fin, invertir en infraestructura siempre es bueno, siempre será bueno. La pregunta es con respecto a qué otras alternativas tenías y si te sobra dinero o no. Y en México sabemos que no nos sobra dinero. Por ejemplo, Tulum, para poner un caso. En Tulum no hay drenaje, por ejemplo. En Tulum, que es un lugar donde puedes pagar $700 el cuarto, $1,000 el cuarto, no hay drenaje en Tulum, ¿no? Y la calidad de las calles es verdaderamente un desastre. Y el tema de la infraestructura está fuera de control. Bueno, a ver, si lo que realmente te importa el turismo, ¿no va primero eso? ¿No va primero la planeación? O, por ejemplo, la educación. Yo sigo pensando que un sistema educativo moderno y competitivo hoy en día es más relevante. O el acceso al Internet. Entonces, obviamente, si te sobra el dinero, pues podrás invertir en lo que quisieras, ¿verdad? Y es más, invertir hasta mal. Pero no nos sobra el dinero, las prioridades son otras. Y yo por eso creo que esto también va confirmando dos conceptos. Primero, que no es cierto que es importante nada más 99% lealtad y un poquito de capacidad. No. Y la realidad te alcanza. Y la otra, pero esta es una opinión personal, a veces es más importante saber decir no que saber decir sí. Porque si te la pasas también diciendo sí se puede, sí se puede, pues después el día de mañana te critican porque dirían me engañaste, ¿no? Entonces también ojo con escoger gente que es puro sí, porque de repente hay un momento en que no se puede y parece que uno se llama el engaño. Entonces, bueno, yo creo que reflexiones en general que como mexicanos tenemos que hacer, y lo digo con un espíritu constructivo de cómo podemos hacer las cosas mejor. Y lo primero es preguntárnoslos y participar como ciudadanos. Finalmente este país es nuestro y los impuestos los pagamos nosotros. Así es que es pertinente, es decir, mantenernos activos. Mi querido Enrique, pues te mando un gran abrazo. Que estés muy bien, Leonardo. Buenas noches. Cuídate mucho. Y bueno, pues vamos antes de ir a la pausa con Leopoldo Espejel. ¿Qué novedades tenemos, Polo? ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Le informo que desde hace aproximadamente 2 horas elementos del Cuerpo de Bomberos de Ixtapaluca, de Amecameca, de Chalco, están elaborando para sofocar un incendio en una bodega de 2,000 metros cuadrados que almacenaba cartón y que a causa de un incendio de pastizales, doctor, pues literalmente ha sido consumida a cenizas. Ello ha provocado que se abran cortes a la circulación sobre la calle Cuauhtémoc y la carretera federal México-Cuautla en esta zona de oriente del Valle de México. Al momento todavía están laborando para sofocar las llamas, no se reportan personas lesionadas, únicamente la atención en el lugar de 3 elementos del Cuerpo de Bomberos por inhalación de humo tóxico. Doctor, lo que tenemos al momento.
Gracias, Polo, cuídate. Pausa, volvemos. Formación, saludo ahora al subsecretario para América Latina, Maximiliano Reyes. Subsecretario, bienvenido. Hola, doctor, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Buenas noches. El preguntarle la relación con Honduras, ¿qué perspectivas se abren con la toma de posesión el día de hoy de la presidenta Castro? Bueno, primero comentarte que llevábamos una relación muy coordinada en los temas de interés mutuo como la migración, la inversión, el comercio, pero sin duda la identificación ideológica de la presidenta Xiomara Castro y el gobierno del presidente López Obrador abrirá una etapa que presumimos será muy fructífera para resolver los temas pendientes en la región, especialmente pues el asunto migratorio. Pensamos que ahora los programas que hemos impulsado con el propósito de que los migrantes no abandonen su territorio de origen tendrán una recepción más efectiva, más eficiente y podrán ayudar en general a nuestros pueblos para poder evitar que estos flujos migratorios que caracterizan a México y a Honduras se sigan convirtiendo en un tema que domine nuestra agenda bilateral. Queremos avanzar más allá del asunto migratorio, generar una región de prosperidad, de desarrollo. Sabemos que es un reto complicado, un reto difícil, pero pues la empatía entre nuestros gobiernos nos abre una puerta de esperanza para avanzar en ese respecto. Ya, bueno, pues se abre efectivamente eso, habrá que hacer también coordinación, porque no parece que el vecindario esté muy ordenado, ¿no? Las relaciones con Salvador o las relaciones con Guatemala, a lo mejor México puede ayudar a reordenar, respetando, por supuesto, la soberanía de cada país, la parte norte de América Central, subsecretario. Bueno, hoy tenemos una relación fluida, cercana, con Guatemala, fluida, cercana con El Salvador también, y ahora con Honduras, independientemente de las diferencias ideológicas, porque además es algo que yo he comentado incluso en tu espacio, en el espacio que me das favor de comentar con tus oyentes. Mira, las necesidades de la población rebasan cualquier tipo de ideología. Tenemos problemas comunes fuertes, tenemos problemas comunes que demandan acciones de política pública que no tienen espera, y pues eso nos obliga a estar un paso adelante independientemente de nuestras ideologías, de nuestras creencias, etcétera. Y me parece que ahora con el nuevo gobierno de Honduras podríamos cerrar este cuarteto, este rombo de un tema que nos ocupa permanentemente, como es el desarrollo en la región. Hemos enfatizado eso desde que el presidente López Obrador asumió el cargo en el 2018, lo hemos enfatizado con el cambio de gobierno en El Salvador, con el cambio de gobierno en Guatemala y ahora con el cambio de gobierno en Honduras. La realidad de nuestra gente, la realidad de nuestros gobernados, de nuestros pueblos, rebasa cualquier expectativa ideológica o de política pública, y me parece que hay una conciencia muy clara en los tres presidentes y ahora la presidenta de Honduras en ese sentido, y hacia allá vamos a avanzar. Muy bien. Oiga, todavía no tenemos fecha de cuándo planea el presidente viajar a América Central. Anunció que era su voluntad. Yo creo que va a ser entre marzo y abril, o sea, en un par de meses. Seguramente será Guatemala, Honduras, El Salvador en un principio, y bueno, estamos a la expectativa de que sea en esas fechas, no más de 120 días. Ya. Finalmente le pregunto, subsecretario, agradeciendo la conversación, la Alianza del Pacífico, México recibe la estafeta, ¿tiene más carácter económico, político, o van a balancear los dos temas?
Mira, estamos en una época, Leonardo, en la que necesitamos dar resultados concretos. Nos parece que ahora el tema económico, el tema comercial debe traducirse en mayor apertura entre nuestros mercados, punto número 1. Punto número 2, que esa apertura signifique generación de empleos. Queremos concentrarnos en que Ecuador ya forme parte activa de la Alianza del Pacífico. Acabamos de anunciar que Singapur es un miembro permanente de la alianza, y el presidente López Obrador nos ha instruido a que avancemos en ese sentido. Estamos, insisto, en una época en la que tenemos que abrir los mercados, tenemos que generar inversiones, tenemos que generar crecimiento económico, tenemos que generar empleos, y la Alianza del Pacífico nos abre una oportunidad muy importante hacia nuestros hermanos latinoamericanos. Creo que vamos a desideologizarnos y a concentrarnos en que esto sea una herramienta, una ruta que dé beneficios concretos a las empresas y a la población en general. Muy bien. Pues, subsecretario, muy agradecido por la conversación. Muy buenas noches. Gracias, Leonardo. Como siempre, muy agradecido contigo por el tiempo que me permites compartir con tu auditorio. Muy buenas noches. Saludos, Maximiliano Reyes, es el subsecretario para América Latina y el Caribe, el día de hoy conversando con usted. Y bueno, pues voy con otro Maximiliano, en este caso Cortés, nuestro corresponsal en Colima. Maximiliano, adelante. Doctor, buenas noches. Pues derivado de los hechos que se presentaron en el penal de Colima, el Centro de Reinserción Social, nuevamente se hicieron ahora presentes elementos de diferentes corporaciones en las instalaciones de este centro penitenciario. Precisamente se habló de una nueva movilización. Desafortunadamente, hasta el momento no hay ninguna información oficial que indique que algo ocurrió. Solo se reportaron fuerte movilización de elementos policíacos dentro del interior. Ayer después del día violento que se presentó, pues déjame comentarte, doctor, que se hizo una revisión y nuevamente, de acuerdo a la información que trascendió, se encontraron armas punzocortantes y también algunos celulares. Este tema llegó hasta el Congreso del Estado, en donde un diputado de la fracción parlamentaria de PRI, Héctor Magaña, aseguró que era importante que la gobernadora tuviera el cese inmediato del director de Centros de Reinserción Social, toda vez que no cuenta con la capacidad. Es un ex candidato a presidente municipal de un municipio cercano a la capital, y como premio de consolación, político, dijo el diputado, se tuvo precisamente esta participación de nombrarlo como director de los Centros de Reinserción Social. Pero también es importante que mañana habrá citaron al secretario de Seguridad Pública, al director de Reinserción Social y al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima para que expliquen qué ocurrió en los hechos. Esto va a ser una reunión que van a tener los tres funcionarios de manera directa con las y los legisladores. Sigue este caso. Por lo pronto descarrilaron los integrantes de la fracción parlamentaria de Morena el hecho de solicitar el cese a la gobernadora del Estado. Desecharon precisamente la intención, la solicitud de que cesara al funcionario y que, por supuesto, nombrara a una persona con mayor capacidad, por lo menos con experiencia mínima de 5 años al frente del manejo de internos en los centros de rehabilitación social. Yeah. Muy bien, pues te agradezco mucho el reporte. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información. No deja de ser, digamos, una cuestión terrible para este país que el responsable de reclusorios sea reclutado, en este caso no por sus capacidades técnicas, sino porque era candidato a un municipio, lo cual es absolutamente demoledor en términos de lo que es pues su capacidad de dar resultados. Hace un momento platicamos con Enrique de la Madrid sobre la ausencia de vertebración entre fines y medios. ¿Quieres tener buenos resultados? Sí, y pues nombras en este caso un señor que hizo campaña para un municipio. ¿Qué sabrá de reclusorios? Pues sabrá Dios, ¿no? Igual que hay otras funciones. Me sigo preguntando por qué demonios, ya iba a decir una majadería, hace ratito decía cuando pierdes la paciencia, pues ¿por qué demonios, por ejemplo, para jardines y panteones se lo tienes que dar al cuate que hizo campaña contigo? O registro civil.
Todos esos temas deberían ser técnicos. El Estado mexicano debería sobrarse y bastarse para, pues, reclutar funcionarios de buen nivel y decir, a ver, el tema de los reclusorios lo lleva un técnico, no el que me ayudó en campaña, que a lo mejor sabe mucho de estrategia electoral, de comprar votos, de repartir tarjetas, pero no tiene por qué saber de reclusorios. Pues por eso están las cosas como están. Y déjeme decirle una cosa, antes no es tan peor, ¿eh? Antes no es tan peor, porque llegan y dicen, échale ganas, pues no es de ganas. O sea, yo supongo que administrar un registro civil o administrar reclusorios supondrá pericias, capacidades técnicas, conocimiento administrativo, pero claramente pues me estoy yendo hacia el mundo de la candidez volteriana, ¿no? Es decir, aquí sí, ver la realidad monda y lironda. Este es un país donde lamentablemente el Estado es un botín, donde buena parte de los que están ahí, pues están ahí porque hicieron campaña con el partidazo que ganó y no porque muestren competencia en la función que les han encomendado. Dejo ese tema y vamos a la pausa musical. Increíble, qué bárbaro. Increíble. Es que de veras, Mozart, yo hoy arranqué el día diciendo, un día como hoy, pero de 1756, nace en Salzburgo el más grande músico que ha dado la historia de la humanidad. Para mí lo es Mozart, el más completo. ¿Por qué? Por la diversidad de obras, por la diversidad de géneros que abarcó, porque fue un hombre absolutamente completo en su música, de una belleza, de una profundidad, de una temática. Y la verdad es que te asombran por igual los conciertos para piano, los conciertos para violín, las sonatas para piano, sus óperas. Qué bárbaro, mano, es extraordinario. Pero vamos a ver otro ejemplo del genio de Mozart, algo también muy original. ¿Y esto qué es, Javier? Es una locura. Es el concierto número 7 para 3 pianos y orquesta. Una orquesta muy pequeña, ciertamente, casi de cámara, pero ven nada más esto. Esto lo escribió. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por eso les quise traer algo original, porque si no es lo mismo, lo de siempre, de Mozart. No. Esto es algo. Lo escribió para la condesa Lodron, que era una de sus principales mecenas, y sus hijas, las señorías, la condesa Loisa y Giuseppa. Y mira, esta obra se critica que porque el tercer piano, que es el que está bueno, aquí hay que decir paréntesis, tienes a George Solti, Sir George Solti, dirigiendo y tocando uno de los pianos, Daniel Barenboim tocando el segundo, y Andras Schiff, Andras Schiff el primero, Barenboim el segundo, y Sir George Solti el tercero. Este es Schiff. Digo, ya tiene algunos abriles esta grabación, pero sí, no lo ha sido reconocía, ¿no? No, velo, qué joven. Pero imagínate, para 3 pianos. Entonces se ve que lo escribió en honor a ella, para su casa. Por eso es que en aquellas casas, en aquellas cortes, pues el tener un piano y el hacer música, pues era la forma en la que se transmitía el conocimiento, se creaba belleza. Y se critica mucho que el tercer piano, en este caso el que está tocando George Solti, pues era para la Giuseppa, para la hija menor de la condesa Lodron. Sea lo que sea, me parece absolutamente original esta obra y te habla de la genialidad de Mozart, de cómo armonizar 3 pianos con una orquesta de cámara, una música tan bella. Sí, absoluta. Oye, yo no lo había visto, me parece genial ver 3 pianos. Genial. ¿Qué más tenemos, mi querido Javier? Y tenemos que un día como hoy, pero de 1901, pues falleció el gran maestro Giuseppe Verdi.
Y hoy, ¿y por qué traigo esto que tú vas a decirle a nuestro auditorio qué es? Ve nada más, además, Nabucco. en la Fenice, ve nada más, el Nabucco, que en realidad es Nabucodonosor, pero se abrevia como Nabucco, ¿no? Es el coro de los esclavos, Va Pensiero, que es una de las obras más conocidas de la historia. Pero ¿por qué lo pongo y por qué lo traigo a colación? Porque resulta que cuando muere en 1901, un día como hoy, Verdi, bueno, al principio lo llevan al cementerio monumental de Milán, pero después lo trasladan a la Casa Verdi. Sí, luego lo trasladan a la Casa Verdi, ¿ok? Pero en ese traslado se reúnen más de 300,000 personas. Y luego Arturo Toscanini dirige un coro de 820 cantantes con esto, con el Va Pensiero, para despedir al gran maestro Giuseppe Verdi. Y me pareció mia patria, oportuno. Qué bonita. Pues imagínate nada más, ¿no? Oh, mia patria, si bella e perduta. No, magnífico. Con esto nos vamos, mi querido Javier. Te mando 1000 abrazos. Y yo a ti, mi querido Leonardo, muy fuerte abrazo y feliz fin de semana para todo el mundo.